nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, la confianza que tenemos en Dios consiste en que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Si estamos seguros de que escucha nuestras peticiones, también lo estamos de poseer ya lo que pedimos. Si alguno ve que su hermano comete un pecado de los que no llevan a la muerte, que pida por él y le obtendrá la vida. Esto vale los que cometen pecados que no llevan a la muerte, porque hay un pecado que se lleva a la muerte. Por eso no digo que se pida, por ese no digo que se pida. Toda mala acción es pecado, pero hay pecados que nos llevan a la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el Hijo de Dios lo protege y no lo toca el demonio. Sabemos que somos de Dios mientras que el mundo entero yace en poder del demonio. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido ya y que nos ha dado la inteligencia para conocer al Dios verdadero. Nosotros permanecemos fieles al único verdadero, porque permanecemos en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos míos, no adoren a los ídolos. Palabra de Dios. Bueno, tenemos varias cosas en esta lectura. Primero, esta parte donde habla, si le pedimos lo que es conforme a la voluntad de Dios, pues estamos seguros de que nos escucha, y si nos escucha, de que nos va a dar lo que le pedimos. Ahora, ¿qué es de acuerdo a la voluntad de Dios? Yo siempre he dicho, a Dios se le puede pedir todo lo que usted quiera, salud, se le puede pedir dinero, se le pueden pedir, milagros, cosas materiales, de todo. Pero es bien importante que nos enfoquemos que lo de Dios es espiritual, no material. Aunque se le pueda pedir todo y Él nos puede ayudar en todo, lo que realmente, o el foco, el enfoque donde está Dios es en lo espiritual. Entonces, la voluntad de Dios camina por lo espiritual. Lo demás es una añadidura. Yo le puedo pedir a Dios que me ayude a comprar una casa y seguro que me puede ayudar, pero no está dentro de los planes. Voy a ponerlo como en este término, no está escrito, yo voy a tener 2 casas y un carro, eso no está escrito. Eso dependerá de mi trabajo, de mi ahorro, de mi administración. También le puedo pedir a Dios que participe en este proyecto y seguramente me va a dar las fuerzas y me va a bendecir, pero no significa que sea voluntad de Él. En esa parte, y este tema es bien interesante, no creo que en 2 minutos que lo esté explicando quede claro, ojalá no se vayan a confundir ustedes, pero donde quiero es que se enfoquen. La voluntad de Dios camina en lo espiritual, que yo sea bueno, que yo no peque, que yo no odie, que yo ame. Esa es la voluntad de Dios. Todo lo que yo le pida de acuerdo a esa línea, ténganlo por seguro, 2 cosas. 1, que no se escucha, y 2, que nos va a dar lo que le pedimos. Lo demás, yo le puedo pedir y Él me puede ayudar, pero no es una garantía de que me lo va a dar. ¿Sí ven? Por eso es que hay muchos que le piden casas y no les da casa. Dicen, ¿pero qué será? ¿Es que Dios no me oye? Dice, no, Él te puede ayudar, pero no se lo garantizo de lo que lo va a hacer. Donde sí le puedes pedir es todo lo espiritual, que ahí te va a ayudar, porque ese es el campo de Dios, esa es la voluntad de Dios. Que tú seas bueno, que tú seas feliz, que tú ames, que tú perdones, que tú tengas misericordia. Esa es la voluntad de Dios. No es la voluntad de que tú tengas un carro y de que lo cambies cada año y de que tú tengas este teléfono y de que tú tengas esta casa y de que tú te consigas esta mujer y te hace daño, te busques otra. Eso hace parte de nuestra vida y Dios puede hacer parte de esos proyectos, pero no es una obligación concedérnoslo. Por eso siempre uno dice, si tú quieres. Si hay una frase muy bonita del ciego, si tú quieres puedes curarme. Es que no es tu obligación, si tú quieres. Entonces, aquí viene ese tema. Entonces, yo creo que con esta lectura podemos, 1, separar lo que es la voluntad,
que es la parte espiritual, y la ayuda de Dios, la ayuda divina, está en todas partes y está en todo. Hay gente que le ha pedido a Dios un milagro y se lo concede, que lo ilumine un negocio y se lo ilumina, todo. Pero eso va a depender mucho de otros factores. No voy a entrar a hablar aquí porque se me haría muy largo este video, pero eso dependerá de otros factores. Pero donde sí tenemos que estar seguros y claros en que la voluntad de Dios es en toda nuestra vida espiritual. Y todo lo que pidas en la vida espiritual, Él nos lo concede. ¿Ok? Segundo, y esto se me va a alargar un poco, el pecado hay que pedir, si alguien comete un pecado, oremos por él, excepto si el pecado lo lleva a la muerte. ¿Cuál es el pecado que lleva a la muerte? La idolatría. O sea, cambiarle la imagen a Dios. O sea, negar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Acuérdense que Mateo nos lo dice, un solo pecado no se perdonará y es el que atente contra el Espíritu Santo. Si nosotros poseemos a Dios y lo negamos, ese no tiene perdón de Dios. ¿Por qué no tiene perdón de Dios? Es simple, porque si yo no creo en Dios, entonces ¿cómo voy a pedir su perdón? No tiene perdón. O sea, si hay alguien que no cree en Dios, que dice que Dios no existe, o que está negando la presencia de Dios, la fuerza de Dios, ¿cómo voy a orar yo por él si no cree en él? No tiene perdón porque no quiere estar con él. El punto es simple. Voy a cambiarlo. No es tanto que no tenga perdón, es que no quiere estar con él. Yo no puedo obligarlo. Y Dios no puede obligar a nadie a estar con él. O sea, no tiene perdón en el simple hecho de que si no quieres estar conmigo, ¿cómo te voy a perdonar? Por eso termina la lectura diciendo, no adoren a los ídolos. ¿Se fija? Eso se llama idolatría, adorar otros ídolos, cambiarle la imagen a Dios. Entonces, cuando San Juan dice, oremos por aquel que peca, excepto con el pecado que lo lleva a la muerte, porque no quiere contar con Dios. Tendríamos que interceder de pronto. Podría ser una intercesión para que abra los ojos y vuelva al camino de Dios. Esa podría ser una tarea. ¿Ok? Pero por ahora, esta lectura es muy importante, no la voy a explicar toda, pero al menos que no queden esas dos cosas claras. Esa voluntad, eso que le estoy pidiendo, esa parte espiritual, y este pecado que lleva a la muerte, que es negar la presencia de Dios, pecar contra el Espíritu Santo y cambiar la imagen de Dios, lo que se llama idolatría. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús, ya no tienen vino. Jesús le contestó, mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían, haga lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían, llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo. Así lo hicieron, y cuando el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo, todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Este que hizo Jesús en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Tengo 3 aspectos aquí, así rápidamente. 1, el poder de la intercesión. María intercede. Por eso es intercesora, intercede, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿yo qué tengo que ver con esto? Esto no está dentro de los planes de Dios. Pero María le pidió un favor. Por favor, hagan lo que Él diga. ¿Se fijan? Ahí está el pedirle a Dios. Y Jesús hace el milagro a petición de la madre, a intercesión de la madre. Es el poder de la intercesión. Hablábamos en la primera lectura, orar por el hermano que está pecando. El poder de la intercesión es, Señor, te pido por este hermano, te pido por él. Estos les falta el vino. Yo creo que podemos hacer una oración hoy también con nuestra vida. Segundo punto, Señor, nos falta el vino de la alegría, el vino del perdón, el vino de la paz, el vino de la administración, el vino de la comunicación, el vino del amor, el vino de la verdad.
Hoy es un día bien bonito para decirle, Señor, en mi casa, en mi vida falta el vino. ¿Qué tipo de vino falta? Pídele al Señor, porque Él te puede conceder el nuevo vino, ese vino que llena tu vida. Y tercero, este es el primer milagro, pero me gusta la frase que dice, hagan lo que Él diga, pasen lo que pasen. Yo creo que el mejor testamento de María, se llama así, el testamento de María, ¿en qué es? Hagan lo que Jesús diga. Todos los marianos, todos los que les gusta la espiritualidad de María, María les dejó un testamento. Hagan lo que Jesús diga. Ese es el testamento de María. Así que ánimo, pidámosle pues al Señor hoy, en este día, número uno, que nos ayude a entender su voluntad que va encaminada a la espiritualidad, a la santidad, a la gracia, al perdón, bueno, a todos estos temas espirituales, porque es el campo de Dios y es lo que Dios quiere para nosotros. Lo demás podemos pedirle, podemos contar con Él y será una ayuda, pero no una obligación que nos lo tiene que dar y no estamos seguros si nos lo va a dar. Confiamos. Al mismo tiempo oramos para nunca caer en el pecado que nos lleve a la muerte, que es alejarnos de Dios, salirnos de la presencia de Dios, renegar de Dios, renegar de su amor, renegar de su perdón. Ese pecado nos lleva a la muerte, porque donde no está Dios, no hay vida, hay muerte. Luego con el Evangelio, el gran poder de la intercesión, a interceder por aquellos que lo necesitan, pero también por nosotros. ¿Qué tipo de vino nos falta en nuestra vida? Gran pregunta para este día. ¿Qué tipo de vino te falta a ti y a tu familia? Y hacer ese testamento que María dijo hoy. Hagan lo que Jesús diga. Escuchemos las palabras de Jesús y tratemos de cumplirlas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.